Bueno, entonces nosotros vamos a empezar con el tema de integrales impropias. En cálculo 1 ustedes estudiaban las integrales que son propias por el hecho de que eran integrales que se calculaban en un intervalo, el cual era cerrado. O sea, yo calculaba la integral, qué sé yo, de -1 a 0. Entonces, era el área bajo una curva que estaba acotado. Y esas eran las famosas integrales propias. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero? Bueno, y muy importante, eran integrales en las cuales la función era continua en ese intervalo cerrado. Ahora, ¿qué pasa si la función no es continua en el intervalo que yo quiero calcular, o bien quiero calcular una función o la integral de una función en todo su dominio, o sea, un dominio infinito? Ahí es donde ya entran en juego las integrales impropias. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es aproximando integrales de otras especies en donde son regiones no acotadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ven acá, yo tengo esta región que va desde 0 hasta más infinito, o sea, esta curva aquí va a seguir y va a seguir y va a seguir, y yo quiero ir a calcular cuánto mide esta área. Entonces, ya cambia porque no es un intervalo cerrado y tras de todo es infinito, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a las que ustedes conocen. Ahora, repasemos el teorema fundamental del cálculo. Precisamente es lo que acabo de decir, que una función f continua en un intervalo cerrado de a hasta b, se va a tener que la integral que va de a hasta b de f de x es igual a la antiderivada de la función evaluada en el límite superior menos la antiderivada de la función evaluada en el límite inferior. Entonces, f es cualquier función, ¿verdad? Una antiderivada tal que cuando yo la derivo me daba la que estaba aquí adentro, para cualquier valor acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero integrar de 1 hasta 2 de x a la 2 menos 3, recuerden que por ser polinomial, esto es x a la 3 sobre 3 menos 3x evaluado de 1 hasta 2. Entonces, simplemente tomo la función, la evalúo en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Y eso me da menos 2 tercios. Entonces, esto se va a seguir aplicando, pero va a variar un poco. Entonces, las integrales impropias son integrales donde la función es discontinua en el intervalo a, b, ya sea en sus extremos, es decir, en a, en b, o dentro de él, o sea, un valor que esté en el intervalo. La forma de resolverla será suponiendo que la discontinuidad se da en uno de los puntos de los extremos, ¿verdad? Porque esto puede ser un valor numérico o puede ser un infinito. Entonces, simplemente vamos a suponer que en alguno de estos hay una discontinuidad y vamos a aplicar el concepto de límite. Y vamos a tener varios casos. Entonces, vamos a tener 3 casos. Las integrales impropias de primera especie, que van a ser aquellas cuyo intervalo de integración es de longitud infinita. Luego, las integrales impropias de segunda especie, que son aquellas con intervalo de integración finita, pero que el integrando presenta discontinuidad inevitable en algún punto. Recordemos que una función presenta discontinuidad inevitable cuando el límite, cuando x tiende a algún valor en específico, no existe, ¿verdad? Porque la evitable, el límite sí existía y uno lo redefinía. En estas no se podía. Y una integral impropia de tercera especie básicamente cumple estas dos al mismo tiempo, dado que va a ser una integral con el intervalo de integración infinito y además va a tener asíntotas verticales, es decir, discontinuidades inevitables dentro o en un extremo del intervalo. Entonces, esa es como una mezcla de esas primeras dos. Ahora, tal vez para dejarlo más claro, vamos a verlo aquí. Ok, por ejemplo, esta de acá. Si ustedes observan esta función,
Si yo tomo, por ejemplo, de 0 a 1 y quiero integrar este pedacito, o sea, quiero calcular el área que hay acá, yo calcularía una integral propia, porque es una integral de una función continua en un intervalo cerrado y listo. Ahora, ¿qué pasa si se me ocurre calcular el área bajo esta curva, pero de 0 a más infinito? Si ustedes ven aquí bien, esto acá sigue y sigue y sigue y sigue. Es cada vez más diminuto, o sea, es ínfimamente cada vez más pequeño, pero ahí sigue existiendo un pedacito así pequeñito, pequeñito de área. Entonces, si yo quiero calcular esta integral que iría de 0 a más infinito y la función aún así es continua, solo que el detalle está en que es un intervalo infinito, va a ser una integral de primera especie. Ahora, si más bien me vengo a esta otra función y yo quiero calcular, por ejemplo, la integral de menos 1 hasta 1, sería como toda la región que está acá, ¿verdad? Y la que está acá, en esta parte. Pero si ustedes observan, tenemos el detalle que hay una asíntota vertical en x igual 0. Entonces, la función ya no es continua. Mi intervalo es finito, pero la función ya presenta una discontinuidad. Entonces, estaríamos en el caso de una integral impropia de segunda especie. Y ahora, ¿qué pasa si se me ocurre esta de aquí, pero en todo R, o sea, en todo su dominio, de menos infinito hasta más infinito? Ya estaría presentando un intervalo infinito, pero además con una discontinuidad. Entonces ya estaríamos en una tercera especie y tendríamos ahí que calcular un par de integrales por separado que ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la diferencia entre las integrales de primera, segunda y tercera especie. Ahora, vean que aquí es muy interesante porque si ustedes ven este pedacito hasta más infinito, ven que ya este pedazo ya es así como demasiado ínfimo, demasiado pequeño. Entonces, si ustedes observan esta área, lo más probable es que sí se pueda aproximar, o sea, sí va a ser un valor numérico. A eso le vamos a llamar que el límite, ¿verdad? Cuando esto va para infinito va a converger. Y si ese límite converge, van a ver que la integral existe y se le va a decir precisamente que converge. O sea, que calculamos de forma aproximada el valor de la integral. Pero ¿qué pasa si yo me vengo a calcular el área acá? Y esto es imposible, esto es cada vez más y más y más y más grande y no hay nada que calcular realmente, esto es infinito, ¿verdad? Entonces, en estos casos, cuando el área realmente no se ve que sea como que tiende a un valor o que yo lo puedo aproximar, se le va a decir que divergen, para que tengan eso ahí como claro, ¿verdad? Al final yo quiero ver si puedo aproximar la integral. Vamos con primera especie. Si yo tengo un número real, el cual es fijo, y f de x es una función continua, pero en un intervalo infinito, porque va desde un punto A hasta más infinito, yo para resolver el problema de que esto es infinito, voy a aplicar la noción de límite. ¿Por qué? Porque dijimos que si el límite existe, ya va a poder converger, voy a poder aproximarla. Entonces, voy a calcularla como el límite cuando cualquier variable que yo quiera ponerle tiende a más infinito de la integral de a hasta u de f de x. Luego, si yo quiero, también puedo hacerlo cuando va de menos infinito a un valor. Entonces, más bien aplico el límite cuando u tiende a menos infinito de u hasta b de la función. En estos casos, yo primero voy a ir a resolver la integral y luego ya voy a resolver o aplicar el concepto de límite y de ahí ya voy a obtener que si existe,
la integral converge y su valor es el obtenido. Y si el límite no existe o es infinito, entonces se dice que la integral diverge. Y luego, ¿qué pasa si quiero integrar en todo R? O sea, menos infinito más infinito. Lo que voy a hacer es que como la función es continua, yo puedo elegir cualquier número, el que quiera que esté en medio del intervalo. Entonces, voy a separarla en dos. Una que vaya de menos infinito a C y otra que vaya de C a más infinito, porque así ya tendría una de las anteriores, porque lo importante es que yo siempre voy a trabajar con integrales cuyo problema esté solo en uno de los extremos, ¿verdad? Para poder aplicar el límite. Entonces, en este caso, si alguna de las dos o ambas integrales no existe, entonces yo digo que la original diverge, y si ambas integrales en las que la separa sí existen, entonces va a converger la original, ¿verdad? Y sería la suma de esos dos valores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estos 4 ejemplos. Vamos a hacer el primer ejemplo, que decía que es la integral que va de 0 más infinito de e a la menos 2x de x. Sé que es de primera especie porque es un intervalo infinito, ¿verdad? Intervalo infinito. Y eso es de primera especie. Entonces, dijimos que lo que vamos a hacer es, donde yo tengo el problema, o sea, donde es asintótica mi función, voy a ir a aplicar la noción de límite. Entonces, esto sería ir a calcularla como el límite de la variable que quiero. Voy a usar u, que tiende a más infinito, de la integral que va de 0 hasta u de e a la menos 2x de x. Y ahora sí, ¿cómo resolvemos esa integral? ¿Qué método utilizarían ahí para resolverlo? Sustitución, no. ¿Qué podemos sustituir ahí? El menos el exponente, menos 2x. Ajá. El menos 2x. Entonces, dm es igual a menos 2 de x. Voy a pasar el menos 2 a dividir. Y eso es de x. Entonces, la integral se va a convertir en la integral de e a la m por dm sobre menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que es menos un medio por la integral de e a la m, de m. Y esa es muy fácil, ¿verdad? O sea, me da menos un medio de e a la m más c. Esta es la definida, la indefinida. Y entonces, ahora sí, como ya calculamos la integral, y voy a venir a sustituir acá. Esto sería el límite cuando u tiende a más infinito, la integral que me dio menos un medio de e a la menos 2x evaluada de 0 hasta u. O sea, le pongo los límites de integración. Voy a ir a aplicar primero el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el límite cuando u tiende a más infinito, voy a dejar el menos un medio en factor común para no andarlo ahí jalando. Y sería e a la menos 2x evaluado en el límite superior menos e a la menos 2 por evaluada en el límite inferior. Recuerden que cuando yo evalúo mi variable a la cual tiende el límite, en ese momento ya quito la notación del límite, ¿verdad? Antes no. Entonces, esto es igual a menos un medio de e a la menos 2 por más infinito, menos, y esto sería un 1. Ahora, ¿cuánto sería e a la menos 2 por infinito? Eso es e a la menos infinito, ¿verdad? Menos por menos da más un medio. Y ahora sí, ¿cuánto es e a la menos infinito? Recuerden que la función exponencial creciente es esta de acá. Entonces, ¿a qué valor tiende e a la menos infinito?
KCB, que tiende a 0, más 1/2. O sea, esto me daría en total 1/2. Y entonces, por lo tanto, decimos que converge. Converge a 1/2. Eso quiere decir que a pesar de que el intervalo es infinito, el área que va de 0 más infinito sí converge. O sea, sí la puedo aproximar y es 1/2. De hecho, esta que acabamos de hacer es la gráfica que les enseñé hace un ratito para explicarles, que vimos que se hacía cada vez más y más y más pequeñita. Entonces, y vean que efectivamente converge. Ok, ahora la otra es casi que la misma, pero con otros límites de integración. Tenemos que va de menos infinito a 0. Tenemos un intervalo de integración infinito, por eso es de primera especie. Así que arreglamos el problema con límite. Límite cuando, qué sé yo, a tiende a menos infinito. De la integral que iría de a hasta 0 de mi función. Ahora, como ya integramos esta función y ya sabemos cuánto va a dar, entonces nos queda el límite cuando a tiende a menos infinito de e a la menos 2x menos 1/2 de e a la menos 2x evaluado de a hasta 0. Y ahora sí, tenemos que ir a evaluar. Entonces, esto es el límite cuando a tiende a menos infinito de menos 1/2 por e a la menos 2 por 0. Evalúen el límite superior menos 1/2 de e a la menos 2a, que sería el límite inferior. Teorema fundamental del cálculo. Ahora, esto de aquí, si ustedes lo observan, es menos 1/2, porque esto sería por 1. Y luego, más 1/2, y ya voy a aplicar el valor del límite. Entonces me queda menos 2 por menos infinito. ¿Cuánto es menos 2 por menos infinito? Más infinito. Infinito. ¿Qué pasa con mi función exponencial? Tiende a más infinito el valor de x, ¿hacia dónde va? Más infinito. Correcto, entonces esto me da más infinito. Y de hecho, es la que ya les enseñé, ¿verdad? Que analizamos al inicio, que fue la que utilicé y les dije, y vean que esto es cada vez más y más grande y no se puede calcular. Entonces, diverge. Ahora, por si acaso, yo les digo como lo del área, pensándolo así porque es más fácil, ¿verdad? Pero obviamente les puede dar menos infinito. Y que algo de menos infinito es que diverge también. Ok, luego viene un tercer ejemplo que es la misma función, solo que otra vez les cambiamos los límites de integración. Menos infinito más infinito. Pero entonces, ven que estamos intentando integrar en todo R. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que dividirlo, porque tengo que tener solo un límite de integración que me dé problemas. Y en este caso son los dos. Entonces dijimos que lo vamos a separar en dos integrales. Vamos a poder partirlo, porque esto es una función continua. Recuerden que es una función exponencial compuesta, pero por una polinomial, y la composición de funciones continuas es continua. Entonces yo puedo tomar aquí cualquier valor que se me ocurra y calcularla. Puedo usar, obviamente, lo ideal es siempre que utilicemos números simples, por ejemplo el 0, el 1. En este caso, como ya resolvimos los dos ejemplos anteriores, voy a utilizar el 0, pero obviamente se puede con cualquier otro. O sea, si a alguien se le ocurre hacerlo con raíz de 3 por pi, sí puede hacerlo y le va a dar. Pero lo voy a hacer con 0. Entonces la separo en dos integrales, las cuales en realidad acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces vean que esta nos dio más infinito y esta nos dio medio. Entonces, ¿eso qué significa? Que ella va a diverger. Porque vimos que si yo las separo en dos, para que converja, ambas tienen que converger. Y en este caso, solo una de ellas converge. Entonces, tenemos la integral que va de menos infinito a más infinito de 1 entre 1 más x a la 2 de x. ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? Para comenzar.
Separarlo. ¿Y en qué número quieren que separemos? En el 0. El 1 Puede ser en, también. ajá, en realidad puede ser en lo que sea, ¿verdad? Al fin y al cabo es una función racional, pero nunca se indefine, porque 1 más x a la 2 nunca se hace 0. Entonces ella es continua, por eso es precisamente que estamos en primera especie. Entonces pueden poner el número que quieran. El primero que dijeron fue 0. Pudieron haber puesto 5, 7, 1, menos 7, lo que quieran. Vamos a ir a resolver el problema con el límite, ¿verdad? En este caso es el límite inferior el que voy a venir a cambiar. Entonces me queda el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral que va de a hasta 0 de 1, bueno, de dx de 1 más x a la 2, más el límite cuando b tiende a más infinito de la integral que va de 0 a b de dx sobre 1 más x a la 2. Y ahora sí, toca calcular esa integral. ¿Quién es la integral de 1 sobre 1 más x a la 2? Arco tangente. Exacto. Arco tangente de x de a hasta 0 más el límite cuando b tiende a más infinito de arco tangente de 0 hasta b. Y ahora sí, por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que ir a sustituir, ¿verdad? Entonces, el límite superior menos el inferior. Arcotangente de 0 menos arcotangente de a más el límite cuando b tiende a más infinito de arcotangente de b menos arcotangente de 0. Ahora, ¿ven qué está pasando? Que estos dos se parecen. ¿Y qué pasa? Que como vamos a aplicar el límite a una constante, va a salir lo mismo. Entonces, en este caso nos queda arcotangente de 0 menos arcotangente de menos infinito, más arcotangente de más infinito, menos arcotangente de 0. Y aquí, como nos quedó lo mismo, podemos cancelar. Así obtengo que me queda menos arcotangente de menos infinito más arcotangente de más infinito. Y aquí sería ir a analizar la gráfica de arcotangente. Tenía asíntotas en pi medios y en menos pi medios. Era como voltear la función de tangente, que se veía de esta forma. Entonces, pi medios más pi medios son 2 pi medios, o sea, pi. Por lo tanto, converge. Segundo espacio. Tenemos que si una función es continua en un intervalo a abierto, b cerrado, pero que en x igual a tengo una discontinuidad inevitable, o sea que presenta una asíntota vertical, dado que se cumple esto, entonces vamos a resolver el problema igual con un límite. Pero eso sí, vean que si yo quiero integrar de a hasta b, en donde a es el extremo inferior de mi intervalo, yo voy a tomar el límite cuando u tiende a a, pero por la derecha, porque yo quiero integrar de aquí para adelante. Y si más bien el intervalo en el cual estoy trabajando, el que me da problema es el extremo superior, como yo quiero integrar lo que está aquí adentro, tengo que analizar el límite cuando u tiende a b, pero por la izquierda, ¿verdad? Iría como al revés, pero tiene mucho sentido porque yo quiero venir a integrar aquí adentro, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta el pedacito que viene hacia la izquierda y aquí el pedacito que viene hacia la derecha. Acercándome siempre, ¿verdad? La noción del límite. Entonces, vean que se va a trabajar muy similar a la otra, solo que ya no son infinitos, ahora simplemente son discontinuidades. Ahora, ¿qué pasa si en el intervalo en el cual yo estoy trabajando se da una discontinuidad, pero dentro del intervalo? Y muy simple, solamente separo en dos integrales, eso sí, separadas precisamente en el valor donde yo tengo la discontinuidad. Pero si más bien tengo la función continua y
en los dos extremos del intervalo hay discontinuidades inevitables, o sea, hay dos asíntotas, voy a separarlas, pero ya con un valor de C que yo quiera, cualquiera, porque el problema está en A y en B, no en C. Entonces, en esta de aquí arriba, el problema era la discontinuidad que fue acá, donde separé. Mientras que cuando el problema está en los extremos, el valor de C que yo elijo es el que yo quiera, el que me convenga. Y de igual forma va a ser convergente si solo si ambas integrales son convergentes. Que ahora vamos a resolver estos ejercicios de acá. Primero tenemos la integral que va de menos 1 a 0, de 1 entre x a la 2 de x. Aquí, ¿dónde tenemos problemas? En esta integral. En el extremo superior. Exacto, en 0. Porque es donde se indefine, ¿verdad? Donde está la asíntota. Así que ahí es donde me doy cuenta que es de segunda especie, ¿verdad? Discontinuidad en x igual 0. Pero ya de ahí en fuera, en los otros valores nada pasa, ¿verdad? Todo normal, ella es continua porque es racional y solo tiene problemas en 0. Entonces, lo que me dice la teoría es que calcule el límite cuando mi variable tiende a este valor, pero dijimos que como es el límite superior, yo quiero integrar de menos 1 a 0. Entonces tengo que acercar a 0 por la Izquierda. Correcto. Esto va a 0 por la izquierda. De la integral que va de menos 1 a de 1 sobre x a la 2 de x. Y ahora sí, esta integral es muy fácil de calcular. ¿Se acuerdan cómo se integra? Se le suma el exponente. Ajá, a la menos 1, porque le sumo al menos 2, 1 sería menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Entonces me queda el límite cuando a tiende a 0 por la izquierda de menos 1 entre x, ya la estoy acomodando, ¿verdad? Nada más, de menos 1 hasta a. Ya nada más aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Menos 1 entre x, pero evaluado en a, o sea, menos 1 entre a, menos 1 evaluado en menos 1. Y ahora sí, voy a ir a sustituir. Vean que esto sería menos 1 sobre 0 por la izquierda, menos 1. ¿Cuánto o a qué tiende menos 1 sobre 0 por la izquierda? Más infinito. Exacto, porque constante sobre 0 es infinito y menos por menos me da más. Y más infinito menos 1 y esto sigue siendo más infinito. Entonces, por lo tanto, Diverge. correcto. Ok, vamos con la segunda, que más bien va de 0 a 1, pero es la misma función que quiero integrar. Ahora de 0 a 1, que la discontinuidad es x igual 0, entonces se presenta el problema ahora en el límite inferior. ¿Qué pasa si el problema está en el límite inferior? Si yo quiero integrar de 0 a 1, este 0 tiene que ir por la Derecha. de la integral que va de b hasta 1, de 1 entre x a la 2 de x. Y listo, entonces ahora sí, esto es el límite cuando b tiende a 0 por la derecha, menos 1 entre x de b hasta 1. Igual, por el teorema fundamental del cálculo, esto es el límite cuando b tiende a 0 por la derecha, de menos 1 sobre 1 menos 1 sobre b. Ahora sí, aplicamos el límite, esto me queda menos 1 más 1 sobre 0 por la derecha, es decir, más infinito. Por lo tanto, diverge. Y ahora vean qué bonito, con la C va de menos 1 a 1. En este caso el problema está en el medio, ¿verdad? O sea, yo estoy queriendo integrar de menos 1 a 1 y el problema está aquí en 0. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que separarlas. Debemos ir a separarla en donde se presenta la indefinición, ¿verdad? Que es en x igual 0. Esta ya divergía, ¿verdad? Era más infinito y este también más infinito, entonces esto es más infinito, diverge. Por último, la D de estas de segunda especie, que dice la integral de 0 a 1 de 1 sobre x por logaritmo natural de x. Ok, ¿qué pasa con esta integral? ¿Qué problemas tiene? Vean la función y vean dónde voy a integrar. ¿Qué pasa ahí? Se definen los dos extremos. Exacto. En 0, logaritmo natural no existe, ¿verdad?
no es parte de su dominio. Y en 1, cuando evalúo, esto me da 0, entonces me indefine la función por ser racional. Entonces, tengo discontinuidad en ambos extremos. ¿Qué hacíamos en ese caso? Puede elegir cualquier número. Exacto. Un medio. Ajá, puede ser el 1/2, puede ser el 1/3, puede ser 1/5, lo que quieran. Vamos a ir a aplicar límites, ¿verdad? El problema está en 0 y el problema está en 1. Entonces, cuando el problema está abajo, el límite es cuando A tiende a 0 por la Derecha. Ajá. Cuando tengo acá el límite superior, va a ser a 1 por la Izquierda. Ajá. Vamos a ir a calcular esa integral. ¿Cómo calcularían esa integral? Sustitución también, ¿no? Se sustituye el logaritmo natural. Entonces tenemos que u es igual al logaritmo natural de x. De u es igual a 1 entre x de x. Entonces esa integral, vean que es 1 entre x de x, está aquí, es el de u. Y el logaritmo natural es u, entonces me queda 1 entre u de u. Y eso me da Logaritmo natural de u. Ajá. Y 1 era u era logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces me queda eso. Y ahora sí. Entonces sustituimos el límite cuando a tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x de a hasta 1/2 más el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda del logaritmo natural de x de 1/2 hasta b. Tenemos que ir a evaluar. Ven que en este caso sería el teorema fundamental del cálculo y luego el límite. Como ya hemos hecho varias, voy a hacerlo directo. Tendría el logaritmo natural del logaritmo natural de 1/2 menos logaritmo natural del logaritmo natural de a, pero a, como ya voy a aplicar el límite, es 0 por la derecha. Y luego más el logaritmo natural del logaritmo natural de b, pero b es 1 por la izquierda, menos el logaritmo natural del logaritmo natural de 1/2. Y me queda esta expresión, menos logaritmo natural del logaritmo natural de 0 por la derecha, más logaritmo natural del logaritmo natural de 1 por la izquierda. Esa función y interseca en e. ¿Qué pasa cuando evalúo la función en 0 por la derecha? Menos infinito. Correcto, menos infinito. Más, y cuando voy a 1 por la izquierda, que el 1, imagínense, está como por aquí, ¿verdad? Entonces, conforme me voy acercando, los valores van tendiendo a menos infinito también. Igual ya saben, ahí tienen la gráfica. Entonces, vean que esto es más infinito menos infinito. ¿Y qué pasa ahí? Es indefinido. Ajá. Aquí hay dos posibilidades. Que este infinito sea más grande que este o viceversa. Entonces, el punto es que esto va a dar más o menos infinito. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué significa? Que diverge. Ok. Tercera especie. Vean que me dicen que se van a trabajar dividiendo en integrales, ya sea de primera y de segunda especie, porque va a tener los dos. Voy a tener intervalos infinitos y que además van a tener asíntotas en el extremo, ya sea superior o inferior, o adentro del intervalo, cualquiera de las dos. El punto es que tienen ambos problemas. Así que si tenemos la integral que va desde a hasta más infinito, lo que vamos a hacer es separarla en dos. Recuerden que aquí ya viene la posibilidad de separarlo, ya sea en la que le conviene o más bien el que presenta indefinición, ¿verdad? Ya uno ya ahí toma la decisión. Pero esta, por ser un intervalo finito, sería de segunda especie. Y esta, por ser infinito, sería de primera especie. Las resolvemos por separado. Y si más bien tenemos de menos infinito a b, pues primero queda una de primera especie y luego una de segunda especie. Y de nuevo, sea yo lo pongo a conveniencia o la asíntota. Aquí estaría el ejemplo.
integral de 1 a más infinito de x sobre x por la raíz de x a la 2 menos 1. ¿Qué problemas tenemos? Primero, ese infinito representa que estamos en un intervalo infinito. Y el segundo problema que tiene, ¿cuál es? En cero tiene... Ah, no importa. Sí, exacto. Este también tenía el problema de 0, pero por el intervalo de no afecta. Entonces, es discontinua. Se presenta asíntota en x igual 1. ¿Eso qué implica? Y que es de tercera especie. Entonces, vamos a ir a dividir. ¿Cómo dividimos eso? Con un punto central entre los dos valores. Sí, un valor ahí cualquiera que utilicemos. No sé, puede ser 2. Ok. 2 de dx sobre x por la raíz de x a la 2 menos 1. Más la integral que va desde 2 a más infinito de dx sobre x por la raíz de x a la 2 menos 1. Ahora sí, vamos con la parte de límites, ¿verdad? Porque sigue habiendo problema en 1 y en más infinito. Entonces, esta que es de segunda especie, el límite va a tender ¿a quién? A 1 por la derecha. Correcto, a 1 por la derecha. Esta es de segunda especie, ¿verdad? Y esta de acá es de primera especie. Entonces el límite que iría de a hasta 2 de dx sobre x raíz de x a la 2 menos 1. Más, y este límite iría hacia más infinito, ¿verdad? De la integral que va de 2 hasta b de dx sobre x por la raíz de x a la 2 menos 1. Ahora sí, ¿cómo integramos eso? No es arcosecante. Exacto, arcosecante. Si uno no sabe, tiene que ir a hacer una sustitución. Bueno, arcosecante de a hasta 2, más el límite cuando b tiende a más infinito de arcosecante de x de 2 hasta b. Y ahora sí, volvemos a lo mismo. Esta vez sí lo voy a hacer largo, teorema fundamental del cálculo. Me quedaría el límite cuando a tiende 1 por la derecha de arcosecante de 2 menos arcosecante de a, más el límite cuando b tiende a más infinito de arcosecante de b menos arcosecante de 2. Sustituyendo acá. Estos se van a cancelar. Y ahora sí, ¿qué pasa con arcosecante evaluado en 1 por la derecha y en infinito? Tienen que ir a ver la función. De nuevo, pueden ir a ver la función en las diapositivas. Anda por aquí, menos 1 y 1. Está pi medios, que aquí en 1 tiende hacia acá. Y luego esta tiende hacia acá. Esta es la asíntota por si acaso. Entonces, ¿cuánto sería arcosecante de 1 por la derecha? 0, profe. 0, correcto. Más y arcosecante ya cuando tiende a... Pi medios. Entonces esto me da pi medios. Ven que pareciera que el área, o bueno, que la integral de 1 hasta 2 es ínfima, porque está tendiendo a 0. Mientras que esta otra, a pesar de que va de 2 hasta más infinito, es una región muy pequeñita, tan pequeñita que termina dando pi medios al final. A pesar de que va a tender a más infinito, seguro se va a ir reduciendo de forma asintótica, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, converge. Y listo. Aquí ya calculamos las integrales. No siempre se pueden calcular, pero sí se puede determinar si converge o diverge. Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar en la otra clase.